Bienvenidos a una nueva inmersión. Prepárense porque esta vez nos vamos a Panamá, Exacto, nos adentramos en el mundo de la autora panameña Rosmarie Tapia, específicamente en una conversación con ella y un grupo de estudiantes. en la que analizan su novela ¿Qué vamos a hacer con lo que nos hicieron? Que por cierto no se trata de un simple club de lectura. No, es un diálogo sobre realidades sociopolíticas en Panamá Corrupción, resiliencia, el poder del perdón. y el papel de la juventud en la construcción del futuro, muchos temas. Lo interesante es que la conversación es súper espontánea. Sí, se nota que Tapia disfruta mucho interactuar con los jóvenes. Y bueno, desde el principio, Tapia explica cómo nació la novela. El título, ¿Qué vamos a hacer con lo que nos hicieron?, surge de una trilogía previa. La lleva a pensar en la traición política y la lucha entre venganza y justicia. Un dilema universal, ¿verdad? ¿Cómo respondemos ante la injusticia? Totalmente. Y me parece genial la intención de Tapia con este libro, ¿A qué te refieres? a sacudir esa apatía política que a veces vemos en los jóvenes, Claro, los desafía a ser votantes informados, a pensar en quién es el mejor candidato. a participar y construir el futuro de tu país. Un llamado a la acción que aplica a cualquier país. La participación ciudadana es clave. Sin duda. Y algo que se repite mucho tanto en Tapia como en los estudiantes ¿El qué? es la idea del perdón. Tapia dice que el rencor es autodestructivo, Ajá. que la verdadera paz está en elegir la justicia, no la venganza. Es una perspectiva interesante. No se trata de condonar, sino de liberarse. Exacto. Y uno de los estudiantes le pregunta a Tapia sobre la resiliencia. Algo fundamental para superar la adversidad, ¿no? Sí, Tapia dice que es clave para sobreponerse a las dificultades y generar un cambio positivo. Y eso se ve en los personajes de la novela, que se enfrentan a traiciones, decepciones. Pasando a un aspecto más literario, los estudiantes le hacen preguntas sobre su proceso creativo. Ah, sí. Cosas como usar múltiples voces narrativas, crear ganchos para el lector. Y el reto de crear un final que deje satisfecho. Elementos importantísimos en cualquier historia. Claro, y no podía faltar la pregunta. ¿Están los personajes basados en personas reales? Tapia lo esquiva con maestría y dice que cada lector puede sacar sus propias conclusiones. Ahí está la magia de la ficción, ¿no? Para conocer mejor a Tapia, se mencionan algunos detalles de su vida personal. ¿Cómo cuáles? La influencia de su madre, un profesor que le inculcó el amor por la literatura. Claro, la vida de un autor siempre se filtra en su obra. Totalmente. Y me llamó mucho la atención cómo Tapia habla de la estructura de la trama. ¿En qué sentido? Dice que hay que atrapar al lector, como si la novela te llevara en un viaje irresistible. Esa es la clave, crear una narrativa cautivadora. Y volviendo a las preguntas, una que me hizo pensar fue sobre su estilo literario. Tapia lo describe como realista, ¿verdad? Sí, dice que parte de la realidad y a partir de ahí construye personajes e introduce figuras literarias. El realismo busca reflejar la realidad sin idealizarla. Y hablando de realismo, ¿te acuerdas de la pregunta de si los personajes son reales? Claro, Tapia con mucho humor responde que no son ficticios. Exacto. Y dice que los lectores pueden identificar a las figuras políticas que los inspiraron. Ajá, muy buena. Agrega, con ironía, que el ego de algunos políticos es tan grande que no se reconocería ni aunque fuera evidente. Es una respuesta inteligente que nos hace pensar en la relación entre ficción y realidad. Y no podemos olvidar la pregunta sobre el mayor desafío al escribir la novela. ¿Te refieres a la del final, que fue lo más difícil? Sí, Tapia quería que el final fuera contundente, que reflejara la tensión acumulada. Es comprensible. El final de una novela es crucial para el lector. Me gustó mucho la respuesta de Tapia a la pregunta de si se ha sentido presionada a escribir sobre temas controversiales. ¿Recuerdas lo que dijo? Que el secreto es escribir con libertad. Exacto. Afirma que un escritor no debe pensar en cómo su libro afectará a una persona en particular. Una postura valiente. La libertad de expresión es fundamental. Y una pregunta que me impactó fue, ¿cómo aborda la novela el perdón y la superación personal? Una pregunta compleja. Tapia da una perspectiva muy interesante. Sí, explica que el perdón es un regalo que te haces a ti mismo. No se trata de olvidar o condonar, sino de liberarte del resentimiento. Una visión de perdón que enfatiza su poder liberador. Y lo que me pareció aún más interesante es la conexión que Tapia establece entre el perdón y la justicia. ¿A qué te refieres? Dice que en la vida muchas veces no existe el karma, pero en mis novelas el que la hace la paga. Una declaración que refleja su creencia en la justicia. En sus novelas, la ficción le permite explorar este ideal. Exacto. Y creo que eso nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué impacto espera Tapia que tenga la novela?
especialmente los jóvenes. Su respuesta es que espera que la novela los impulse a participar en la política, a ser agentes de cambio. Sí, dice que le gustaría que la gente dejara de votar por el menos malo y empezara a buscar el mejor para gobernar. Un mensaje de esperanza que nos recuerda que el cambio es posible si nos involucramos. Para terminar con las preguntas, me gustaría destacar la que le hacen sobre su motivación para escribir novelas. Ah, sí, la que habla de la influencia de su profesor de tercer año de español. Exactamente. Tapia recuerda con cariño a su profesor, Roberto Carrizo, quien le inspiró a escribir. Un testimonio conmovedor que nos recuerda el poder de un buen maestro. Y me gustaría destacar también la respuesta de Tapia a la pregunta sobre qué la motiva a escribir sobre problemáticas sociales. ¿Te refieres a la influencia de su madre? Sí, habla de la educación que recibió de su madre, una mujer que vivía para ayudar a los demás. Es admirable cómo esos valores se reflejan en su obra. Totalmente. Y no podemos olvidar la pregunta sobre el capítulo que Tapia considera esencial para comprender la historia. La de leer solo 10 páginas de la novela. Claro, Tapia afirma que si lees aunque sea una página, te verás impulsado a leerla completa. Muestra la confianza que tiene en su capacidad de cautivar al lector. Exacto. Y hablando de la historia, me fascinó la pregunta sobre la voz narrativa y el punto de vista del libro. ¿Te refieres a la del uso de diferentes voces narrativas? Sí, Tapia explica que hay varias voces. La del testigo, la del que siente, la del narrador omnisciente. Una técnica que le permite explorar la historia desde diferentes perspectivas. De acuerdo. Y para terminar esta primera parte, me gustaría mencionar la pregunta sobre la importancia del entorno y el contexto en la trama. ¿Recuerdas lo que dijo Tapia? Que espera que el lector reconozca el entorno y diga, ojalá pasara esto. Sí, una invitación a conectar la ficción con la realidad. Sin duda. Creo que hemos cubierto una parte significativa de la conversación. En la siguiente parte, profundizaremos aún más en los temas clave de la novela. Seguimos explorando la obra de Rosemary Tapia y me gustaría retomar el tema de la resiliencia en los personajes. Sí, es fundamental en la novela. Recuerdo que Tapia dice que la resiliencia es clave para avanzar y generar un cambio. Exactamente. Sin resiliencia nos quedaríamos atrapados en la adversidad. Y en la novela, los personajes se enfrentan a situaciones muy duras. Traiciones, decepciones. Pero logran sobreponerse y luchar por un futuro mejor. Y hablando de luchar, una pregunta que me hizo pensar fue sobre el perdón. Un estudiante pregunta cómo la experiencia traumática de Roxana afecta a su salud mental. Tapia responde que a pesar de todo, el amor que Roxana siente por Ramiro la ayuda a sanar. Es como si el amor tuviera ese poder de reparar las heridas. Sí, el amor se convierte en un motor de cambio, en una fuente de fortaleza para los personajes. Y no olvidemos la pregunta sobre la influencia de la historia personal de Luis Fernando en su relación con Adelina. Tapia revela que el pasado de Luis Fernando marca profundamente la relación. Adelina descubre que él es egoísta Que nunca la amó de verdad. y que la sacrificaría sin dudarlo. Una verdad muy dura que la obliga a tomar decisiones difíciles. Tapia explora las complejidades de las relaciones humanas con mucha maestría. Personajes imperfectos, con luces y sombras, que se ven obligados a tomar decisiones cruciales. Y hablando de decisiones, me gustaría retomar la pregunta sobre qué inspiró a Tapia a escribir novelas. A mí también me intriga. Su respuesta nos lleva a su infancia, a la figura de su profesor de tercer año de español, Roberto Carrizo. Sí, un hombre que la marcó profundamente. Tapia dice que él le transmitió el amor por la literatura. Y gracias a él, descubrió su pasión por escribir. Es increíble cómo una persona puede influir tanto en la vida de otra. Y también me gustaría mencionar la respuesta de Tapia a la pregunta de por qué escribe tanto sobre problemáticas sociales. ¿Te refieres a la influencia de su madre? Sí, Tapia habla de su madre, una mujer dedicada a los demás, con un gran sentido de la justicia social. Un ejemplo a seguir. Exactamente. Tapia la describe como su inspiración. Y esos valores se reflejan en su obra. Y no podemos olvidar la pregunta sobre si hay algún capítulo esencial para comprender la historia. Tapia dice que cada capítulo es importante, Que la historia se construye paso a paso, como un rompecabezas. para entender el panorama completo. Y hablando de la trama, me gustaría volver a la pregunta de cómo decidió la voz narrativa del libro. Tapia explica que usa diferentes voces para dar una visión más completa. Como si pudiéramos ver la historia desde distintos ángulos. Exacto. Usa la voz del testigo, la voz del que siente, la del narrador omnisciente. Creando una experiencia más rica para el lector. Y para terminar esta segunda parte, me gustaría mencionar la pregunta sobre la importancia del entorno en la trama. Tapia dice que espera que el lector se sienta conectado con el entorno, que se identifique con los personajes. Sí, que la historia le haga reflexionar. Que al terminar la novela,
Desee que la justicia prevalezca. tanto en la ficción como en la realidad. Un mensaje poderoso. Sin duda. Creo que hemos cubierto una parte importante de la conversación. En la siguiente y última parte, exploraremos las reflexiones finales de Tapia. Ya en la recta final de nuestra inmersión en la obra de Rosemary Tapia, me gustaría retomar el tema del perdón. Un estudiante preguntó cómo se aborda en la novela el perdón y la superación personal frente a las injusticias. Es una pregunta crucial. Tapia explica que el perdón es un proceso interno, un acto de liberación para quien lo otorga. No implica olvidar, sino encontrar la paz interior. Y lo que me parece interesante es que Tapia vincula el perdón con la justicia. No se trata de venganza, sino de que las acciones tengan consecuencias. De restablecer el equilibrio. Exactamente. Y hablando de luchar por lo que uno cree, una pregunta que me hizo pensar fue sobre la experiencia de Tapia como escritora. Le preguntan si se ha sentido presionada al escribir sobre temas controversiales. Y Tapia responde con mucha seguridad. ¿Verdad? Dice que su compromiso es con la verdad y la libertad de expresión. Que si su obra incomoda a alguien que ha actuado mal, bueno, quizás esa persona debería reflexionar. Una postura admirable. Totalmente. Y hablando de compromiso, ¿recuerdas la pregunta sobre el mensaje que Tapia quiere transmitir a los lectores? Sobre todo a los jóvenes. Sí. Tapia desea que la novela inspire a los jóvenes a participar en la política, a ser ciudadanos activos, a luchar por un país mejor. Un llamado a la acción. No ser solo espectadores, sino protagonistas del cambio. Para terminar, me gustaría destacar la última pregunta. ¿Cuál es el personaje favorito de Tapia en el libro? Tapia responde que su favorita es Roxana, una mujer que a pesar del dolor y la adversidad se mantiene fuerte y lucha por la justicia. Sí, y Tapia resalta su capacidad de transformar el odio en amor, de inspirar a otros a buscar un camino mejor, Un personaje que representa la esperanza. la fuerza del espíritu humano. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en la obra de Rosemary Tapia. Esperamos que esta experiencia te haya motivado a leer su novela. Y a seguir pensando en los temas que hemos explorado. La literatura nos abre la mente, nos desafía, nos impulsa a construir un mundo mejor. Ahora te toca a ti. ¿Qué le preguntarías tú a Rosemary Tapia sobre la sociedad panameña? Déjate llevar por la curiosidad y continúa explorando la realidad, tanto en Panamá como en tu propio entorno.